Bueno, así que estás pensando empezar a leer la Biblia. Qué bueno. No sabes cuánto me alegro, porque justamente leer la Biblia es algo que le hace muchísimo bien a aquellos que creen en Jesús. O sea, los que hemos creído en Jesús somos llamados a escuchar lo que Dios tiene para decirnos y justamente creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios que nos va a traer enseñanzas que nos van a hacer bien. Es por eso que todas las semanas los cristianos nos reunimos para volver a leer la Biblia, para volver a estudiarla juntos. Pero eso es algo que también nosotros tenemos que añadir a nuestra disciplina personal. O sea, no solo dejar que alguien nos lea la Biblia a nosotros, sino también leerla a nosotros por nuestro propio bienestar. Entonces, qué bueno, me alegro muchísimo de que estés pensando en leer la Biblia, en empezar a leer la Biblia. Ahora, al pensar en leer la Biblia, uno tiene que saber a qué se está ateniendo, a qué se está enfrentando, qué es lo que va a tener en sus manos. Para empezar, ya te has dado cuenta de que la Biblia es un libro un poco grande, un poco largo, ¿verdad? Y es un libro bastante especial. Y uno tiene que considerar eso. Al leer la Biblia, hay veces que no se trata solamente de dar vuelta a la primera página, ir a la página 1 y empezar y seguir así adelante, sino que uno tiene que aprender por dónde empezar, qué leer primero o qué leer después, tener un poco de instrucción, contar con alguien que te pueda ayudar en cuanto a qué es lo que te va a hacer bien y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, para empezar, cada uno de nosotros tiene que saber lo que es la Biblia. La Biblia es un libro muy antiguo y todos nosotros eso lo sabemos, ¿verdad? Los eventos que giran alrededor de Jesús ya están llegando a los 2000 años de haber acontecido. Estamos en el siglo XXI y entonces eso implica que han pasado 2000 años desde aquellos eventos de Jesús. Y sin embargo, la Biblia nos cuenta eventos no solo del tiempo de Jesús y un poco después, sino que nos cuenta eventos de muchísimo antes, llegando a relatarnos la creación, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un libro tremendamente antiguo. Ahora, lo que muchos científicos o historiadores nos dicen es que la Biblia, siendo un libro muy antiguo como lo es, tiene un respaldo histórico que prácticamente ningún otro material histórico tiene, por la cantidad de copias de los manuscritos que hay de la Biblia, por la cantidad de referencias confirmables que hay a lo largo de la historia de la Biblia, se mencionan lugares, se mencionan nombres. Entonces, la Biblia es un libro confiable también en cuanto a la historia que cuenta. Pero lo que hay que entender también es que la Biblia no es un libro que haya sido escrito como otros libros, que un autor se sentó, diseñó un esquema de lo que iba a escribir y luego se propuso ir escribiéndolo y demoró determinada cantidad de tiempo. No, la Biblia es un libro que fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años. Es decir, desde que comenzó a escribirse de los primeros escritos de la Biblia hasta los últimos escritos de la Biblia, entre el primer autor y el último autor de la Biblia, pasaron unos 1500 años. Los que estudiamos la Biblia consideramos que tal vez el primer libro escrito en la Biblia es el de Job. Interesante que no haya sido el de Génesis, ¿verdad? Pero Job vivió en aquellas épocas de lo que llamamos los patriarcas, en aquellas primeras épocas más cercanas a la creación y en la época en la que las personas vivían muchos más años de los que vivimos ahora, ¿verdad? Y entonces eso ocurrió hace algunos miles de años atrás. Y
el último escritor bíblico es el escritor del Apocalipsis, que es Juan. Y Juan habría sido el más joven de los apóstoles y él, digamos que sobrevivió mucho y él escribió esa revelación cuando estaba en la isla de Patmos, más o menos en el año 90 de nuestra era. Y entonces fíjate cómo pasaron como 1500 años para la escritura de la Biblia. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas. Algunos libros no sabemos exactamente quién fue el autor. Por ejemplo, no tenemos quién fue el autor de los libros de crónicas o cosas así, ¿verdad? Pero más o menos se estima que fueron 40 los autores. Lo interesante es que los 40 autores inspirados por Dios de la Biblia no fueron personas que simplemente se dedicaban en su vida a sentarse y a escribir o a meditar, a reflexionar, no eran monjes. Entre los autores de la Biblia hay pastores de ovejas, hay obreros, hay gobernadores, hay estudiosos, hay también sí hay de personas que se dedicaron a servir a Dios, pero hay de todo entre los escritores de la Biblia. Tuvieron diferentes profesiones, pero también vivieron en diferentes ubicaciones, enfrentaron diferentes situaciones sociales. Algunos eran muy pobres y muy limitados, algunos tenían más, digamos, una posición más holgada en lo económico o en lo social. Entonces eran personas muy diferentes y lo llamativo es que, a pesar de eso, todos presentan un mensaje unificado, un mensaje que se coordina, que a pesar de los años de diferencia entre unos y otros, transmiten el mismo mensaje de parte de Dios, y eso confirma que la Biblia es inspirada por Dios. En la Biblia vas a encontrar 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, en cuanto a la Biblia, es bueno que sepas que hay diferentes cosas que los cristianos hacemos con la Biblia. Y tal vez tu mano puede ayudarte a recordar. La Biblia la escuchas. Todos escuchamos cuando se nos presenta un mensaje de la palabra en la iglesia, cuando alguien nos lee la Biblia. Luego, la Biblia, nosotros tenemos que leerla, que es lo que tal vez tú estás pensando hacer en este tiempo. Entonces, la escuchamos, la leemos. La Biblia también tiene que ser estudiada, o sea, necesitamos de alguna manera ir un poco más profundo, acompañar a veces la lectura de la Biblia con un diccionario, porque no todas las palabras las entiendes o no sabes a qué se refieren, entonces vas profundizando un poquito más. Las mejores Biblias son aquellas que quedan rayadas, que vas a señalar, vas a marcar algo, entonces la Biblia la estudias. Luego dice la palabra que la Biblia hay que reflexionar, hay que meditar en ella, que eso va más allá del tiempo del estudio, porque tú lees una parte de la Biblia o estudias una parte de la Biblia y luego el resto del día aquello te queda en el pensamiento y sigues reflexionando en ello a lo largo del día. Y no hay que olvidar que la Biblia también hay que aprender a memorizar. Y no está de más aprender de memoria. La Biblia memorizada, versículos que nos aprendemos de memoria, son los que nos ayudan a seguir cambiando nuestra manera de pensar. Nosotros recibimos una manera de pensar opuesta a lo que Dios enseña y necesitamos renovar nuestra manera de pensar, y la Biblia nos ayuda en eso. Y cuando memorizamos versículos, tú no sabes en qué momento menos esperado, cuando estás en una conversación, cuando estás por tomar una decisión, cuando estás haciendo una actividad, ese versículo viene a tu memoria y se aplica exactamente a aquello que estás viviendo, y es algo maravilloso de parte de Dios. Es un instrumento del Espíritu Santo para llevarnos a crecer. Entonces, hacemos todas estas cosas con la Biblia, pero no tenemos que olvidarnos de que la Biblia hay que aplicarla.
O sea, la Biblia siempre te va a llevar a tomar buenas decisiones, a hacer cosas en obediencia a lo que Dios quiere que hagas. Entonces, no alcanza con escuchar si luego no lo vas a aplicar. Eso lo puedes leer en la carta a Santiago, por ejemplo, y vas a encontrar esa enseñanza. Entonces, todo esto hay que hacerlo con la Biblia para poder tener un crecimiento. La idea es que cuando leas la Biblia vas a escuchar la voz de Dios. Suena un poco raro para personas que no creen en Dios o que no están acostumbradas a esto. Hay veces que a nosotros nos costaría decirle, Dios me dijo, porque van a decir, está loco. Pero sin embargo, los que creemos en Jesús, efectivamente escuchamos la voz de Dios y la escuchamos por medio de su palabra. Entonces quiero alentarte a que sí te sumerjas en leer este libro y aprovechar todo lo que Dios tenga para decirle. Y te animo de todo corazón que adquieras una disciplina de leer la Biblia todos los días, aunque sea un poco. 10 minutos de lectura, 15 minutos leyendo lentamente, no solamente leyendo para que pase el tiempo para decir ya leí. No, leyendo para aprovechar, leyendo para internalizar, pero que aunque sea unos pocos minutos dediques a eso, va a empezar a cambiarte la vida. Y yo espero que adquieras una costumbre, una disciplina de leer la Biblia todos los días y que esa disciplina te dure por el resto de tu vida hasta que Cristo Jesús te venga a buscar. Y espero que esto sea de bendición para tu vida y que alegre tu corazón y que te lleve por el camino del crecimiento. Así que espero que leas la Biblia y que Dios te bendiga.